que es verdad. Y hoy el tópico de hoy es, diga conmigo, transicionando nuestra fe. Diga, mi fe tiene que transicionar. Mi fe tiene que cambiar. ¿Qué significa la palabra transicionar? La palabra transicionar significa que es la acción y el efecto de pasar de un estado a otro estado distinto. Amén. O sea que hoy todo lo que yo soy, lo que yo vivo y lo que tengo es producto de una fe que tengo en Dios. ¿Está aquí? Entonces, si yo quiero cambiar mi condición hoy, yo tengo que cambiar mi fe. Tengo que transicionar mi fe. Y mi fe tiene que cambiar de un estado a otro estado. Amén. Porque Jesús dijo esto. Jesús dijo, todo lo que el hombre creyere será hecho. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Jesús nos está enseñando que lo que yo estoy creyendo es lo que yo estoy viviendo. Entonces, si yo quiero cambiar lo que hoy yo estoy viviendo o lo que he obtenido por medio de la fe en Cristo Jesús, yo tengo que transicionar mi fe. Tengo que llevarla del estado actual a un nuevo estado. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decirme amén? Porque si usted lee la Biblia, dice la Biblia que nosotros vamos a ir de fe en fe, de gloria en gloria. O sea que para ir a un nuevo estado de gloria, yo tengo que cambiar mi estado de fe. Amén. Diga conmigo, tengo que cambiar mi fe. Es más, Jesús dice esto en la palabra: si tuviese fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate. ¿Qué es el monte? Es una potestad que está obteniendo, reteniendo las oraciones nuestras, lo que le pedimos a Dios. Entonces, para mover esa potestad que está reteniendo lo que le estamos pidiendo a Dios, yo tengo que tener fe. Para mover los obstáculos, tengo que tener fe. Para cambiar las circunstancias, tengo que tener fe. Para cambiar de empleo, necesito fe. Amén, está aquí. Para cambiar de casa, necesito fe. Para cambiar mi condición necesito fe, para estudiar necesito fe, para todo lo que hacemos necesitamos fe, pero es una realidad que la fe que tuve ayer no me sirve para hoy. Hoy vivimos ¿qué? Momentos difíciles. Panamá muy poco se anunció que viene un huracán, así que nunca hemos tenido fe para orar para que un huracán no venga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el mundo está entrando en nuevos escenarios. Diga conmigo, nuevos escenarios están en el mundo que me están demandando mayor fe. Diga conmigo, mayor fe. Necesito mayor fe. Entonces, oren esto conmigo. Todo lo que se opone a que mi fe crezca, yo lo remuevo en el nombre de Jesús. Quiero decirte algo, hay una cosa que hace que tu fe no crezca, y la acabo de escuchar del Espíritu Santo, y es la autolástima. Cuando tú tienes lástima de ti, lástima de tu condición, lástima de todo lo que tú vives, eso apaga la fe. 2, cuando la gente nos tiene lástima. ¿Qué pasa cuando la gente nos tiene lástima? Cuando la gente nos tiene lástima, eso apaga la fe. ¿Por qué? Porque es la fe la que me dice a mí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, si la fe me dice a mí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿por qué tú me dices pobrecita? Si a mí mi fe me dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿por qué tú me llamas víctima? ¿Por qué permites que te llamen víctima? He sido víctima de estafa, he sido víctima de engaño, he sido víctima. Y la gente se queda llamándose víctima cuando la fe dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Así que dos grandes enemigos de la fe es la autolástima y la lástima que la gente te pueda tener. Por eso hay dos cosas que tienes que cambiar para que la fe aumente. Es una, dejar de tener lástima por ti mismo, y dos, nunca permitir que la gente tenga lástima de ti. ¿Cómo yo hago que la gente tenga lástima de mí? Yo comienzo a proyectarle a la gente: ay, es que no tengo, ay, es que tú no sabes, ay, es que tú no tienes idea por lo que yo he pasado, ay, es que tú no puedes entender lo que a mí me ha pasado. Cuando yo comienzo a hablar de esa manera, yo estoy creando una atmósfera para que la gente tenga lástima, y eso limita el poder de Dios en mí. Por eso, escucha esto, tú no puedes provocar que la gente te tenga lástima. Y tú no puedes tener lástima de ti mismo. Tú tienes que proyectar fe. ¿Comprendes esto? Porque un papá y una mamá que hacen que sus hijos se sientan seguros no son los que proyectan lástima, son los que proyectan fe. Dáselo fuerte a Jesús. Cuando un hijo se siente seguro en casa, cuando una hija se siente seguro en casa, es porque tienen un padre y una madre que todo el tiempo están hablando de fe. Pero cuando los hijos escuchan a papá y a mamá decir: no tengo, no puedo, no hay, no esto, no lo otro, usted comienza a que sus hijos tengan lástima de usted. Y entonces cuando sus hijos no se van a atrever a pedirle nunca nada. ¿Por qué? Porque mi papá no tiene, ellos tienen es lástima, y van a ir a buscar a otro lugar. Por eso, en vez de decirle a un hijo suyo: no tengo, tiene que decirle: déjame, te voy a decir cuándo lo podemos hacer. Tiene que tener cuidado cómo el espíritu de lástima, de autolástima y de lástima opera para venir a minimizar quién es usted en Cristo Jesús. ¿Comprende esto? Nunca debe permitir, porque la lástima y la autolástima producen que la fe mengüen. Y una de las cosas que usted tiene que aprender es a separar, es la gente que siente lástima por usted. Tiene que apartar la gente que tiene lástima de usted, porque ellos no le están ayudando a crecer, ellos le están ayudando a estar estancados. ¿Comprende esto? Y usted tiene que tratar con la autolástima. Usted tiene que mirarse como hijo de Dios, como ese o esa persona que Dios le dio un espíritu mayor. Usted sabe que el espíritu más grande de la tierra lo carga usted. Es el Espíritu de Dios, que dice que planta banderas de victoria. Él no dice que planta banderas de derrota, Él planta banderas de victoria. ¿Cuántos están aquí? Entonces tienes que aprender a moverte por fe, porque la lástima está operando para opacar la fe. Y si la fe mengua, entonces el poder mengua. Diga conmigo: el poder está en la fe. Por eso Jesús dijo esto: si tú creyeres, dice Jesús, moverías ese monte, esa montaña, ese obstáculo, esa oposición. Si tú creyeres, lo que pidieres creyendo, lo recibiréis. Amén. ¿Comprendes esto? Yo no llamé a los líderes: vamos a ayunar a interceder porque viene una tormenta. Yo descansé porque dije: Dios se anticipó, y a orar para proteger nuestra nación. Pero la persona que no tiene fe hubiera actuado contrario a lo que oró, y eso pasa en el pueblo de Dios. Está actuando contrario a lo que está orando cada día. Y eso es porque está operando un espíritu de autolástima. Entonces usted tiene que comprender que Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Diga conmigo: Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Pastora, sí, pero es que usted no sabe. Yo no sé, pero Dios sí sabe lo que te han hecho. Dios sí sabe lo que te han golpeado, robado, herido, dañado. Dios lo sabe, y aún por encima de eso Dios dice: pero es que yo te he dado un espíritu de poder. No de cobardía, sino de poder.
Te hicieron, levántate y resplandece. Te golpearon, Dios te dice hoy, levántate y resplandece. Te engañaron, Dios te dice hoy, levántate y resplandece. Te hirieron, Dios te dice hoy, levántate y resplandece. No te quedes en el piso con el espíritu de autolástima. Y cuando alguien le habla con autolástima, usted le tiene que decir, un momentito, eso que acabas de decir no es conmigo. Porque las palabras tienen poder y tienen efecto. ¿Comprende esto? Entonces usted tiene que levantarse con el espíritu. No es que de verdad, no es que no es verdad lo que usted vive. Dios lo sabe. Pero Dios dice, bueno, pero yo te di un espíritu más grande. Te di un espíritu de poder. Diga conmigo, Dios nos ha dado espíritu de poder. Por eso dice la Biblia que Dios actúa en nosotros de acuerdo al poder que actúa en nosotros. O sea, ¿qué nos dio Dios? Un espíritu lleno de fe. Y de acuerdo a esa fe, Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Comprende esto? Entonces es importante que tú comprendas tu posición en Dios. Cuando venimos a Cristo fuimos redimidos, somos hijos de Dios, somos coherederos de Cristo, somos niños cuando venimos a Cristo. Pero no dice que seamos inferiores, somos niños, que nos hace fluctuar y que debemos crecer y madurar para recibir la herencia. Amén, ¿estás aquí? Entonces por eso diga conmigo, Dios me dio la fe que necesito tener para creer todo lo que Dios nos dice, para creer todo lo que Dios nos pide. ¿Cuántos creen todo lo que Dios habla? ¿Cuántos creen que Dios habla hoy? Sí, que sigue hablando. El gran problema de la iglesia es que la gente no cree que Dios habla. Sí, pastor, es que usted no entiende que la Biblia también dice que hay falsos profetas. Bueno, yo prefiero creer que Dios habla para ser salva y que los profetas hablan para ser prosperada, que quedarme viviendo toda la vida creyendo que en la tierra solo hay falsos. Y el problema de la gente que cuando alguien los hiere, ellos quieren quedarse creyendo que todos son malos. No, nos hirieron porque nos dañaron, porque éramos inmaduros. ¿Por qué nos engañaron? Porque éramos inmaduros. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que nos dejen de engañar? Crecer, diga conmigo, madurar. Dígalo conmigo, madurar. Para no andar como todo viento, como viento fluctuante de un lado para otro. Dice la Biblia que yo tengo que madurar. Entonces la iglesia, Dios le dio una visión divina. ¿Comprende esto? Y nos dio una visión. Por eso la Biblia dice que escribe la visión en tabla para que todo el que la lea corra en ella. Dice la Biblia que cuando el pueblo no tiene visión, perece. ¿Sí o no? Dice la Biblia que cuando el pueblo no tiene visión perece. La razón por la cual el pueblo perece es por no tener visión. Entonces usted debe entender que Dios le da a la casa que Él establece visión. Diga conmigo, visión. Y cuando Dios nos da visión para correr en ella. Ahora, Dios prueba el corazón que camina en esa visión. Dios prueba los corazones. Dios traerá gente para revelar el corazón rebelde a la visión de Dios. Porque dice la Biblia que había un pueblo rebelde a la visión de Dios. Entonces, pero cuando nosotros somos establecidos en la visión de Dios, nosotros corremos en esa visión y Dios respalda solamente lo que Él dice. ¿Comprende esto? Dios respalda. El pueblo sin visión perece, pero el pueblo con visión sabe hacia dónde se dirige y hacia dónde va. Por eso la visión es importante, porque Dios dice que escribe la visión en tabla para que todo el que la lea corra. El que no tiene visión está destinado a perecer en el desierto.
Y que no tener visión es no ver, no saber hacia dónde voy, en qué dirección voy. Por eso Dios trae visión para correr. Y dice la Escritura en el libro de Josué capítulo 1:9, dice: y no te desviarás ni a diestra ni a siniestra, sino que obedecerás todo lo que se te indique. Porque si tú no te desvías ni a diestra ni a siniestra, todo lo que tú emprendas será prosperado. La visión nos hace prosperar. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le vine a decir esta mañana, pero la visión nos hace prosperar. La familia también requiere visión. El negocio también requiere visión. Todo lo que hacemos en la tierra requiere una visión y un visionario para llegar a su meta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted debe comprender eso, porque cuando el pueblo no tiene visión, ellos andan por cualquier lugar. Andan en cualquier dirección, los llaman de cualquier parte y ellos se mueven porque no tienen en su corazón una visión establecida. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir, pastora? ¿Que las otras visiones son malas? No, no hay visión mala mientras que sea de Dios. Pero Dios le da visiones diferentes a la gente. Y a Cristo Dios le dio una visión. Y nosotros corremos en la visión de Jesús. Amén. Hay cosas que se hacen que son buenas, pero no quiere decir que es a lo que nosotros hemos sido llamados, que es a la visión de Cristo. Amén. Denle un aplauso a Jesús. ¿Y cuál es la visión de Jesús? Ir por todo el mundo. Diga conmigo, ir por todo el mundo a ser discípulos. ¿Qué mandó a hacer Jesús? Discípulos. Amén. Gente que hiciera lo mismo que Él hizo. Diga al que está al lado, la visión de Jesús es clara y es eficaz. Entonces ahora quiero hablarle de esa transición. ¿Por qué mi fe tiene que transicionar siempre? Mi fe siempre tiene que transicionar. Nunca se puede quedar estancada. Cuando tu fe se estanca, tú te estancas. La señal de que mi fe se estancó es que yo estoy estancado. No avanzo, no crezco, no puedo hacer cosas nuevas. Entonces, ¿qué tengo que hacer para avanzar? Tengo que mover mi fe. Diga conmigo, tengo que mover mi fe. Del estado en el que está hoy a un nuevo lugar. Amén. Tengo que mover mi fe a un nuevo lugar. Cuando digo lugar, hablo un lugar en el espíritu. Amén. Entonces, Hebreos 10, 19, 25. Vamos a ver un poquito de cómo yo tengo que transicionar mi fe. ¿Qué hace la fe? La fe nos permite creer en Jesucristo. Y la Biblia dice que si creemos seremos salvos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo esté hoy aquí predicando, yo todavía no creo en Jesús 100%. Pero creo. Pero tengo que seguir transicionando mi fe. Vimos el domingo pasado que Jesucristo, aunque era hijo, aprendió a obedecer. Amén, ¿está aquí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo hoy obedezco es lo que Dios me reveló por la fe. Lo que voy a obedecer mañana es lo que Dios me va a revelar por la fe. O sea que yo, por la revelación de lo que Dios me da, yo aprendo a obedecer. ¿Comprende esto? Dice la Escritura, hasta que Cristo regrese, seremos formados, hasta que Cristo regrese. O sea que mi fe tiene que transicionar en cada temporada. ¿Cuántos saben que ahorita acabamos de pasar de una fiesta? Diga conmigo, las fiestas del Señor. Y estamos a punto de entrar a la fiesta del tabernáculo. Amén, ¿está aquí? Entonces, cada vez que entramos a una fiesta importante para Dios, ocurren acontecimientos sobrenaturales en la tierra. ¿Cuántos saben eso? Así que cuando Dios sacó a Israel, lo sacó en medio de una Pascua. Y de ahí les mandó a hacer la Santa Cena del Señor. Entonces, cada vez que hay una fiesta del Señor en la tierra, hay un acontecimiento importante en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque el Señor usa esos acontecimientos importantes, elementos naturales, para mover a su pueblo. Vamos al libro al libro de Éxodo y vemos cuando Dios saca
a Israel de Egipto y lo saca con elementos en la naturaleza. Amén. Y provoca un movimiento en los elementos de la naturaleza, aún los animales, para provocar una salida. O sea, ¿cómo yo interpreto estos elementos naturales de Dios en la tierra? Según la Biblia, estos elementos naturales, ¿usted qué cree que pudo haber dividido el mar en dos para que el pueblo de Israel pasara? Un acontecimiento tuvo que ocurrir sobrenatural para dividir el mar, para que Israel pasara, pero que no tuvo suficiente tiempo para que Egipto pasara. Entonces, Dios usa los elementos naturales, ¿verdad? No es que Él manda el huracán, es que Él los usa, ¿para qué? Para redireccionar a su pueblo. Por eso estos acontecimientos siempre están en fiestas de Dios. Y estamos a punto de entrar a la fiesta del tabernáculo. Amén, está aquí. Entonces, ¿qué habla Dios a través de estos elementos? Por eso la fe es importante. ¿Por qué? Porque cuando usted cree en la palabra de Dios y lo que Dios está hablando, si Israel no hubiera entendido, no sale de ese momento de la esclavitud, porque no podía entender lo que Dios estaba haciendo. Por eso es importante estar conectado al Espíritu de Dios, porque en este tiempo que vivimos Él nos está dirigiendo, Él nos está guiando, qué hay que hacer, hacia dónde movernos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está transicionando, el pueblo en América está transicionando a nuevos niveles de fe para que el pueblo de Dios sea libre en América. Porque América, el pueblo cristiano en América tiene casi ya 400 años de esclavitud, igual que Israel en Egipto. Y Dios necesita liberar a ese pueblo, y por eso llegó el tiempo de América. Y usted verá elementos sobrenaturales en América, pero no para venir a traer destrucción, sino un movimiento sobrenatural de Dios para Dios liberar a su pueblo. ¿Comprende esto? Por eso tiene que aprender, según la Biblia, cómo Dios se está moviendo para saber qué Dios está haciendo. 42 o 47 billones de dólares se perdió en Estados Unidos con la tormenta Ian en un par de días. ¿Comprendes esto? La Biblia habla de transferencias de riquezas. ¿Cómo se va a transferir? El pueblo siempre se ha preguntado, ¿cómo Dios va a transferir estas riquezas? ¿Cómo las va a transferir? Pues Dios va a crear escenarios nuevos que no existían para transferir estas riquezas. ¿Comprendes esto? Entonces, miraba en la televisión esto, un señor en Cuba, CNN había estado un tiempo antes ahí grabando, haciendo un reporte especial de este lugar, invernaderos, producción, y pasó este elemento, este huracán Ian, y destruyó todo. Pero ese hombre no estaba llorando. Ese hombre estaba firme y dice, vamos a esperar que esto pase para ver qué vamos a hacer ahora y qué estructura vamos a levantar y cómo lo vamos a modificar. ¿Comprendes lo que te digo? Yo estoy segura que Dios va a dar ayuda para que Él levante ese lugar, pero no lo levantará igual. No lo levantará igual. Hay cosas que Dios tendrá que hacer para que su pueblo entienda que Él lo está introduciéndolo a hacerlo nuevo. Porque lo que pasa es que hay gente que quiere emparchar lo viejo. Y la Biblia dice que Dios no pone vino nuevo en odres viejos. Y Dios no emparcha el odre viejo con odre nuevo. Dios hace un odre nuevo y pone un vino nuevo. Entonces Dios está haciendo cosas nuevas en la tierra. Estamos entrando en un tiempo de cosas nuevas. ¿Qué quiere decir esto, pastora? Quiere decir que no intente hacer las cosas como las hacía antes. Estamos viviendo tiempos demandantes, de cambio. Y si usted no quiere cambiar, la Biblia dice que Dios está haciendo cosas nuevas. Si usted no da el paso de fe, Dios le va a ayudar a darlo. Eso es lo que dice, que si yo no lo doy, Dios me va a ayudar a darlo. Entonces lo que está ocurriendo en América es que América quiere quedarse esclava, pero Dios dice, llegó el tiempo de la libertad en América. Entonces, para entender lo que Dios está haciendo, tenemos que estar conectados con el Espíritu de Dios. Amén.
Entonces, hay cosas importantes que pasaron cuando Dios liberó a Israel y vamos a entender eso hoy. Pero lo primero que vamos a entender es Hebreos 10, 19, 25. Anote por favor, y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de poder que liberta, que rompe cadenas, que pudre yugos. ¿Cuántos saben que la palabra pudre yugo? ¿Cuántos saben que la palabra es el Espíritu? ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que pudre los yugos? Y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice, por el camino nuevo, diga conmigo, hay un camino nuevo por causa de Cristo. Y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, diga conmigo, estamos en la casa de Dios. Y dice la Biblia que tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios, que es Jesucristo. Amén, diga conmigo, nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Y dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. Diga conmigo, corazones sinceros. Una de las cosas que Dios está haciendo es que nos acerquemos a Dios con corazones sinceros. Diga conmigo, me tengo que acercar a Dios con corazones sinceros. Y dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Diga conmigo, tengo fe para acercarme a Dios. Por eso la Biblia dice que todo el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios está allí. Por eso cuando nos acercamos a orar, tenemos que creer que Dios nos va a responder. Por eso la gente no puede venir a casa de oración ni al servicio a escuchar la palabra, porque ellos no están creyendo que Dios está en la iglesia. Por eso Dios tiene que tratar la fe. Y en estos tiempos que vivimos, Dios está tratando la fe. ¿Por qué está tratando la fe? Porque nosotros queremos acercarnos a Dios y no creer que Él está allí. Lo primero que tenemos que hacer es creer que Dios está. Diga conmigo, yo sé que Dios está. Hay gente que le ora al Espíritu Santo. Espíritu Santo, llévame a un lugar donde tú estás. Lo he visto pasar en años. Y el Espíritu Santo los trae y después ellos se van diciendo, no, ahí no están, no creen en lo que ellos oran. ¿Por qué? Porque no encuentran lo que ellos quieren, no lo que necesitan, no lo que Dios dice, sino lo que ellos quieren. Entonces el camino de la voluntad de Dios no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios dice. Y dice, y acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. Diga conmigo, el Señor está purificando mi corazón de mala conciencia. ¿Qué es mala conciencia? Diga conmigo, mala experiencia. Una mala experiencia produce mala conciencia. O sea que hasta que Dios no purifique mi corazón de las malas experiencias, yo no voy a poder volver a creer en Dios. Por eso Dios tiene que purificar nuestros corazones. Tus malas experiencias no definen a Dios. Tu mala experiencia no determina lo que Dios quiere hacer contigo. Tu mala experiencia no determina tu destino ni tu futuro. Lo que determina tu destino y tu futuro es que tú comiences a creerle a Dios. Por eso dice, tenemos que acercarnos con corazones puros, limpiados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Amén. O sea, mantengámonos firmes la profesión de nuestra fe. Si yo le pregunto, ¿a cuánto hemos tenido mala experiencia? Todos hemos tenido mala experiencia. Y no me diga, es que yo he tenido mala experiencia en la iglesia. No, antes que usted llegara aquí, usted tuvo mala experiencia en el mundo. Mala experiencia con los hombres, con las mujeres, en el trabajo, con el jefe, con la familia, con el vecino, con el amigo. Todos tuvimos mala experiencia. Y el problema es que queremos injertar nuestra fe en la mala experiencia y eso no define lo que Dios quiere hacer con nosotros.
Nuestra mala experiencia, cuando venimos a Dios, Dios la convierte en una buena experiencia. Amén. Denle un aplauso. Una buena experiencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que está diciendo aquí el apóstol a los hebreos es que la mala experiencia, que es mala conciencia, tiene a la gente fluctuando en su fe. Porque usted está poniendo su fe en su mala experiencia y no en Dios. ¿Comprende esto? Usted está poniendo su fe en esos malos recuerdos. Ay, es que mi papá me hizo, es que mi mamá me hizo, es que ese hombre me hizo, es que me hicieron, es que me hicieron. Su fe no puede estar puesta en su mala conciencia. Su fe tiene que estar puesta en Cristo, en la palabra y el poder de Dios. Para que el poder de Dios actúe, yo tengo que poner mi fe en el poder de Dios. Las malas experiencias siempre van a haber, pero Dios nunca nos mandó a poner la fe en la mala experiencia. Hay pastores que tuve una mala experiencia con mi hijo, con mi hija, y por eso no voy a la iglesia. Pues estás poniendo la promesa de Dios en tu mala experiencia y no en las promesas de Dios. ¿Estás aquí? Mi fe tiene que estar puesta en la promesa de Dios, en el nombre de Jesús, en su palabra y en su poder. ¿Estás aquí? Entonces, dice que mantengámonos firmes sin fluctuar nuestra profesión, nuestra esperanza, porque Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. El que prometió es fiel. Dile al que está al lado, todo lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Hay gente que ya no está creyendo en lo que Dios prometió. ¿Por qué no está creyendo? Por su mala experiencia. Dile al que está al lado, sacúdete la mala experiencia. Escúchame lo que te voy a decir. La Biblia me dice a mí que esa mala experiencia nació de tu concupiscencia. No de Dios. Tu mala experiencia nació del deseo de la carne. Nuestra mala experiencia nació del deseo de la carne, del deseo de tener, del deseo de querer, del deseo de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Pero por eso salió mal. Pero jamás Dios lo mandó a hacer. Por eso yo tengo que mantener mi fe puesta en la promesa de Dios. Porque yo no puedo medir la fidelidad de Dios con las obras de mi carne. Mi carne quisiera estar ahorita durmiendo con este frío. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Comiendo a las 12, porque cuando hace frío da hambre. ¿Comprende esto? Pero como esta carne está sujeta a Cristo, ya yo obedezco a Dios. Entonces tú no puedes, toda mala experiencia no viene de Dios, viene de la carne. Porque Adán comenzó a tener malas experiencias cuando comenzó a hacer las cosas a su manera. ¿Estás aquí? Entonces dice, considerémonos pues unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Dile que está al lado, no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre de venir cuando le da la gana a la iglesia del Señor, a la casa del Señor. Amén. ¿Sí o no? Así como éramos nosotros antes. Pero cuando nos comprometimos con el Señor a obedecerle, aquí estamos. Dile que está al lado, aquí estamos. Dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen de costumbre, sino exhortándonos. Dile que está al lado, exhortándonos. Y tanto más cuando veis que el día del Señor se acerca. ¿Cuántos saben que Cristo ya está a punto de regresar a la tierra? Cuando el día del Señor se acerca, dile al que está al lado, vamos a hacer una llamada a los que no se están congregando. ¿Comprendes esto? El no congregarse es una obra de la carne, no de Dios. ¿Entiendes esto?
Entonces, eso no viene de Dios, eso es de la carne. Y dice, porque algunos tienen por costumbre eso. Dile al que está al lado, quítate esa costumbre. Porque tú sabes qué pasa. Cuando tú dejas de congregarte, dejas de escuchar a Dios. Ay, no, pastora, yo no necesito congregarme para escuchar a Dios. Y ahí está. La carne comienza a debatir con Dios. ¿Con quién? ¿Con quién? Porque yo estoy creyendo que la palabra es la voz de Dios. Entonces, ¿creo que es la voz de Dios o no? ¿Estás aquí? ¿Creo que es la voz de Dios o no? Porque la palabra, escuché a una señora que me agrada, ella tiene como 90 y algo de años. Predicar hace unos días y testificar algo. Ella salió por ahí, Señor, Señor, yo quiero ir a un lugar donde tú estés. Llévame a un lugar donde tú estés. Y ella comenzó a recorrer lugares buscando al Señor. Y el Señor le contestó, hija mía, no me busques en lugares, búscame en la palabra. Yo estoy en la palabra. ¿Estás aquí? Dijo, yo estoy. O sea que donde está la palabra de Dios. Diga conmigo, donde está la palabra de Dios, ahí está el Señor. Denle un aplauso. Donde está la palabra de Dios, ahí está el Señor. Entonces, los lugares son importantes para Dios, sí. Y eso es lo que vamos a ver. Vimos en Casa de Paz el día miércoles lo importante que es un lugar para Dios. Dios se manifiesta, está en toda la tierra, dice la Biblia. Que Dios está en toda la tierra, pero Dios no se manifiesta en toda la tierra. La Biblia dice que la tierra está llena de su gloria. Y si la tierra está llena de su gloria, porque hay lugares que están llenas de la gloria del diablo matando gente. Porque Dios, aunque esté en la tierra llena de su gloria, no se manifiesta en todo lugar. Entonces, la Biblia dice que ahora tenemos un sumo sacerdote en la casa de Dios. Diga conmigo, en la casa de Dios. Dios escoge lugares que son su casa y como casas de Él para manifestarse a su pueblo. Hebreos 3:1. Y dice así la palabra del Señor. Esto es bien importante. Yo le decía al Señor el miércoles, Señor, ¿y por qué no nuestras casas? Porque son nuestras casas. ¿Y qué ocurre en nuestras casas? Usted puede predicar la palabra 1 hora, 1 hora y media, pero después de eso hay películas, novelas, bochinche, murmuración, pleitos, conflictos, palabras no dignas del Señor. ¿Y qué hace eso? Contamina la atmósfera. Por eso Dios escoge un lugar de reunión. Diga conmigo, un lugar de reunión. Y que en ese lugar de reunión, ese lugar donde Jesús dice que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces es un lugar que Él escoge para reunirse con nosotros, para hablar asuntos del reino de Dios. Y no se usa para otra cosa, para no contaminar la atmósfera. Entonces dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Profesión quiere decir fe, que es Cristo Jesús. Diga conmigo, Cristo Jesús es el sacerdote, el sumo sacerdote de la casa de Dios. Él es el sumo sacerdote, el apóstol, amén, de apóstoles, de pastores, de profetas, de maestros y de evangelistas. Pero Él es la cabeza de la iglesia. Diga conmigo, es la cabeza de la iglesia. Entonces, Jesús como sumo sacerdote de la casa de Dios, Él, dice la Biblia, es superior a Moisés, superior a David, superior a todos. ¿Por qué? Porque Él hizo un mejor pacto con Dios. Entonces, una de las cosas que Jesús nos hace o nos enseña es a transicionar en nuestra fe para entender sobre los asuntos de la casa de Dios. Entonces, para experimentar ese poder de Dios, como vimos la semana pasada que Dios no nos ha dado, no predicamos el evangelio con una humana sabiduría. Diga conmigo, nosotros no hablamos el evangelio con humana sabiduría, sino con poder de Dios. Ese poder que hace transforma, ese poder que hace pudre el yugo, ese poder que hace renueva la mente, ese poder que hace transforma nuestra fe, ese poder que hace libera a los oprimidos, sana a los enfermos, amén. ¿Qué hace el poder de Dios? Sana al enfermo, amén.
Está aquí. O sea que si alguien viene enfermo, yo le quiero decir que hoy Dios le va a sanar. Porque la evidencia de su presencia es su poder. Pero usted debe creer. Ahora, si usted vino y vino enfermo pensando, voy a buscar la palabra para irme enfermo, usted entró en la fe incorrecta. Porque la fe correcta es que la gente buscaba a Jesús para ser libre, para ser sano. ¿Estás aquí? La gente buscaba a Jesús para que el flujo de sangre se deteniera, para ser libre de demonios, de opresión de demonios. La gente no se buscaba a Jesús para que Jesús tuviera lástima de ellos. Una actitud incorrecta para ir a la iglesia es para que Jesús tenga lástima. No, Jesús dice es que no puedo tener lástima de ti porque es que ya yo morí en la cruz para que tú fueras libre, para que tú fueras sano, para que tú fueras próspero, para que tú avances, para que tengas fe. La peor actitud de ir a la iglesia es que voy para que tengan lástima de mí. No voy para que tenga misericordia el Señor de mí hoy. Ahora, la misericordia no es lo mismo que la lástima. Misericordia de Dios es que Él dice la Biblia que por causa del pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado nos separa de la gloria de Dios. ¿Estás aquí? Por eso hay que confesar el pecado. Por eso el lunes confesamos el pecado de nuestra casa, nuestra familia, de la iglesia, de los líderes, porque estamos transicionando a una nueva temporada. ¿Y por qué la gente no puede entrar a nuevas temporadas en Dios? Por causa de que no se arrepiente de su pecado. ¿Comprende eso? ¿Qué es misericordia? Bueno, que por causa del pecado yo merecía morir. Fui separado de la gloria de Dios, pero Dios tuvo misericordia que puso a Jesús como sacrificio en la cruz del Calvario para que ya yo no muriera, sino para que recibiera ahora su heredad. ¿Comprendes eso? Entonces no es lo mismo que Dios tenga misericordia, que usted tenga misericordia de mí, que yo tenga misericordia de usted. No es lo mismo que alguien tenga misericordia de mí, porque la misericordia dice, yo voy a perdonar tu deuda. Por eso Jesús nos enseña a tener misericordia de la gente, a perdonar su pecado contra nosotros todos los días a través del Padre Nuestro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Misericordia no es lo mismo que lástima. Misericordia es que merecíamos algo y Dios canceló esa deuda para que pudiéramos recibir su herencia. ¿Cuántos dicen amén? Para que pudiéramos recibir libertad, sanidad, bendición. Amén. ¿Estás aquí? O sea que Dios no tiene lástima de ti. Lo que Él tiene es misericordia de ti. Dios no tiene lástima de mí. Lo que Él tiene es misericordia de mí. Diga conmigo. Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces la única manera, escúcheme esto, escúcheme, porque el portal está abierto todavía. ¿Cuál es el portal? La nueva fiesta. Las fiestas de Dios son portales que se abren para transicionar nuestra fe. ¿Qué quiere decir? Que Dios abrió un portal para yo entrar en el ámbito espiritual, para que mi vida espiritual cambie. Pero la única manera de yo cambiar es que me arrepienta. Dice la Biblia, arrepentíos, 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 para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, una nueva temporada me transiciona a algo nuevo en Dios. Bueno, en esta temporada estuve sin trabajo, estuve enfermo, estuve limitado económicamente, en conflicto mi matrimonio, en conflicto mi familia. Pero en esta temporada donde se abren los portales, yo me voy a meter porque voy a cambiar. Pero para cambiar esa temporada, yo tengo que arrepentirme. ¿Y de qué me voy a arrepentir? De caminar en mi propia voluntad. Arrepentíos, arrepentíos, para que vengan de tiempos del Señor, tiempos de refrigerio. O sea que para entrar a una nueva temporada, mi casa entra a una nueva temporada, mi familia entra a una nueva temporada, necesito arrepentirme. Ahora escuche esto. La gente dice, pero yo no he pecado.
Y yo no tengo que arrepentirme. Y entonces, ¿por qué no cambió de temporada? ¿Por qué algo no cambió? Tengo que llamar al Espíritu Santo y pedirle la convicción de pecado y de justicia. Tengo que llamar al Espíritu de Dios. Dame convicción. Dame convicción si hay pecado en mi vida. Dame convicción si hay obras de injusticia en mi vida. Dame convicción si hay obras que no son la voluntad de Dios, que no son producto de la fe. Porque la Biblia dice que lo que se hace sin fe es pecado. La Biblia me dice a mí que lo que se hace sin fe es pecado. ¿Puedo estar yo haciendo cosas que no son producidas por la fe? Sí. Y por eso yo tengo que pedirle al Espíritu Santo la convicción para no quedarme en esta temporada. ¿Comprendes esto? Para transicionar, para cambiar. Amén. Dice, arrepentidos, 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 para que vengan de la presencia. ¿De dónde? Del Señor, tiempos de refrigerio. O sea que yo entro en un descanso de Dios, donde Dios en su presencia va a traer la provisión de lo que necesitamos. Amén. ¿Estás aquí? La única manera de entrar es el arrepentimiento. ¿Y qué es la palabra arrepentimiento? En el original quiere decir cambio de dirección. Yo hacía esto que a Dios no le agradaba y ahora voy a hacer esto. Entonces hay gente que se arrepiente, le pide perdón a Dios, pero su vida sigue igual. Ese arrepentimiento no es válido. Si usted se arrepiente pero no cambia, ese arrepentimiento no es válido. Por eso necesitamos que sean obras genuinas del corazón. Diga conmigo, obras genuinas del corazón. O sea, si yo sigo haciéndolo a mi manera y digo que me arrepentí, eso es mentira, porque Dios nos llama a obedecer. Diga conmigo, Dios nos llama a obedecer. Entonces, me voy ahora al libro de Éxodo, capítulo 9:13. Amén. Dice que Dios nos llama a transicionar nuestra fe para cambiar de un estado a otro. Un estado de pobreza, de miseria, de enfermedad, de conflicto, de desastre, de un montón de cosas, ¿verdad? Aunque Jesús haya dicho que en el mundo tendréis aflicciones, dice la Biblia, porque es que la gente se sabe la Biblia y el diablo también. Bueno, pero Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicciones. Sí, pero Jesús dice ora y pide para que tu gozo sea completo. O sea, Jesús está hablando que los anhelos de nuestro corazón serán concedidos para que tengamos gozo. Diga conmigo, para que tengamos gozo. Entonces, para experimentar el poder de Dios, nuestra fe tiene que cambiar de un estado a otro. Para experimentar la transformación del poder de Dios, nuestra fe tiene que transicionar de un estado a otro. Porque la fe puede estar muerta, puede estar apagada y estacionada. Y yo la tengo que mover y transicionar de un lugar a otro. Pastor, ¿y dónde está eso? Bueno, en el libro de Éxodo, la Biblia dice que el pueblo de Israel clamó a Dios. Y vamos a ver, dice la plaga de granizo, habla sobre la plaga de granizo. Dice, y entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile a Faraón, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me pueda servir. Diga conmigo, Dios quiere que yo sea libre para que le pueda servir. Dios no le libera para que usted se siente en una silla el domingo. Dios le libera para que usted le sirva a Él. Amén, está aquí. Entonces, ¿pero por qué? Dice, vamos a ver, ¿por qué Dios responde esto a Faraón? Dice Éxodo 2:23, dice así, dice, y aconteció, anote por favor Éxodo 2:23, ¿por qué Dios mandó a Moisés a liberar a Egipto? Y dice el Éxodo 2:23, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Dice, y clamaron, diga conmigo, ellos gemían
Gemir es un término del espíritu. Gemir es orar. Es ahí hasta el cansancio, estar doblado, gimiendo en el espíritu, clamando. Ellos gemían y clamaban a causa de la servidumbre que tenían. Ellos gemían y clamaban acerca del trato que tenían. Ellos gemían y clamaban acerca del estilo de vida que tenían. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Que Israel clamaba y gemía a Dios porque ellos estaban esclavos. ¿Estás aquí? Entonces Dios agarra a Moisés y le dice: ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, que lo deje libre. Lo dice el versículo anterior, 9:13. Porque deja ir a mi pueblo para que ellos me puedan servir a mí, porque tú los tienes en esclavitud. ¿Estás aquí? Entonces Dios escuchó el clamor. ¿Cuál es ese clamor que tú haces cuando tú clamas por tus hijos? El diablo tiene cautivo a mis hijos, con enfermedades, con drogas, con adicciones. El diablo, cuando tú clamas por tu familia, por tus seres queridos, por tus amigos, cuando clamas por alguien que tú sabes que el diablo lo tiene esclavo, lo tiene cautivo, ¿sí o no? Y cuando clamas por ellos, le clamas a Dios para que ellos sean libres. Entonces, así estaba el pueblo de Israel clamando, porque el pueblo había sido sometido bajo una esclavitud. Entonces Dios responde la oración y le dice a Moisés: levántate, ve de mañana delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Entonces la respuesta de Dios, ¿verdad? Necesito que mi pueblo vaya a un lugar a servirme, y eso es lo que vamos a ver. Dios responde. ¿Cómo? ¿Cómo no? Tú estás clamando que yo te libere de la deuda, de la enfermedad, del problema, de la esclavitud, de la situación. Todo aquello que proviene del diablo, que sabemos que no es de Dios. Amén. Estás aquí. El mal carácter, la ira, los conflictos, personalidades que no son de Dios, que no son frutos del Espíritu Santo. Todas esas personalidades son una manera de estar esclavo. Entonces Dios dice: deja ir a mi pueblo que está esclavo para que ellos vayan a servirme a un lugar. Entonces Dios comenzó a usar, todos saben la historia, Dios comenzó a usar los elementos de la naturaleza, los animales, las ranas y un montón de cosas contra el faraón para dejar ir a su pueblo, para sacarlo de esclavitud, para que ellos vinieran a servirle a Dios. Entonces, aquí que vemos a Dios, que en el momento que usted y yo clamamos, su pueblo en América clama, su pueblo en el mundo clama, para que los que creemos en Él, clamamos para que Dios haga algo en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra nación, en nuestro país. Dios inmediatamente contesta, pero Dios no contestó matando a Faraón y poniendo un faraón que fuera bueno y tuviera lástima de los hebreos. Dios lo que le dice: déjamelos ir, porque ellos tienen que ir a un lugar a servirme. ¿Estás aquí? Porque Dios es un Dios de lugares. Por eso esa mentalidad de esclavo tiene que cambiar. La mentalidad de esclavo dice: yo no tengo que servirle a Dios en ningún lugar. Pero Dios mismo muestra que si Dios nos liberara y nos dejara sin un lugar donde servirle, volveríamos a ser esclavos del diablo. Por eso Dios tiene que mantenernos ocupados en el servicio a Él, para que no volvamos a esclavizarnos, porque el origen de la esclavitud del ser humano se llama la ociosidad. Entonces Dios dice que ese clamor subió y Dios contestó. Entonces, ¿por qué Egipto estaba esclavo? Estaba en un estado de esclavitud. ¿Qué hace la esclavitud? Mira lo que hace la esclavitud. ¿Tú sabes lo que hace la esclavitud? La esclavitud hace que la creatividad desaparezca. Una de las señales de que te convertiste en esclavo del diablo es que ya no eres creativo. El diablo hace al pueblo de Dios esclavo para quitar la creatividad que Dios puso en nosotros. Por eso el ser empleado también nos vuelve esclavos, porque trabajamos para el 15 y para el 30, o para el 10 o el 25. ¿Comprende esto?
nos hace esclavos. La creatividad desaparece porque ya usted nada más tiene que hacer lo que hace para cobrar y no tiene que pensar ni ser creativo para hacer cosas nuevas. La esclavitud es una señal, o sea, cuando su creatividad desaparece es porque usted está siendo esclavo de algo. ¿Entiende esto? Y eso fue lo que quiso hacer Satanás con Egipto. Hay gente que no tiene creatividad para nada. Nada puede resolverlo. Y usted se puede preguntar, pero antes yo hacía esto, yo hacía aquello, antes yo esto, lo otro, y ahora no lo hago. ¿Por qué? Porque el diablo viene a quitar la creatividad, porque Dios nos ordenó a nosotros a multiplicarnos en la tierra y la multiplicación requiere creatividad. La multiplicación requiere pensar, la multiplicación requiere analizar, la multiplicación requiere fe, requiere atreverse. ¿Comprendes esto? Entonces, cuando alguien no tiene creatividad es porque está siendo esclavo de algo. Entonces, bajo Egipto, escúcheme lo que le voy a decir, y esto es bien importante. Cuando Israel entró a Egipto, entró bajo el hechizo de Egipto. Anote esto. Porque el problema no es entrar a Egipto. ¿Estás aquí? Porque cuando José llegó a Egipto, Dios metió a todo Israel a Egipto. ¿Comprendes esto? Y Egipto representa el mundo. Es más, Jesús mismo habla que Él no nos mandó a salir del mundo, sino a mostrar en el mundo que éramos luz. Entonces el problema no es estar en Egipto, el problema es caer bajo el hechizo de Egipto. En Egipto hay hechizo, en Egipto hay brujería, en Egipto hay palabras que te hechizan, que te cautivan, que te limitan a vivir bajo el sistema de ellos. Por eso cuando yo entro a Egipto, yo tengo que ir bajo autoridad y en obediencia para que los hechizos de Egipto no me cautiven y maten mi creatividad. Porque cuando yo voy a Egipto, yo voy a mostrar, yo soy la respuesta de Egipto. Tú eres el José de Egipto. Todo lo que pasa en Egipto, Egipto es ese lugar donde tú trabajas. La respuesta la tienes tú. Las soluciones las tienes tú. Si no están en ti, tú estás bajo un hechizo de Egipto. Si estás ahí para recibir orden es porque tú estás bajo un hechizo de Egipto. Pero yo rompo ese hechizo hoy. Porque la Biblia dice que José fue ahí a decirle cómo salir. No se preocupe, mire, usted soñó esto, pero yo sé qué significa. Es que vienen 7 años de vaca flaca, pero no se preocupe. Y dice el faraón, búsqueme a alguien que me solucione este problema. Nadie. Cuando tú llegas a Egipto, nadie tiene solución al problema, solo tú. Pero si tú estás mandando a la gente a solucionar problemas con otro y tú estás allí, tú estás bajo el hechizo de Egipto y hay que romperlo hoy. Porque ese es el problema cuando la gente entra a Egipto. Cuando la gente entra a Egipto queda hechizada por los hechizos de Egipto y su creatividad muere y ellos se vuelven esclavos. ¿Tú sabes quién es un esclavo? Uno que recibe órdenes. Muévete a la derecha, muévete a la izquierda, haz tal cosa, haz tal cosa, haz tal cosa. El esclavo no puede ver, el esclavo está ahí nada más para usar su fuerza. Y eso es lo que está haciendo Egipto, está atrapando a la gente en su hechizo. Pero cuando usted entra bajo autoridad, ese hechizo se rompe y la creatividad la tiene usted. Yo profetizo que tu voz se vuelve autoridad en todo territorio donde Dios te llevó. El problema es que la creatividad demanda que estés allí, que seas tú, que mires todo asunto y que comiences a dar dirección. Y el problema es que la gente se mete a Egipto y se pone los audífonos en el teléfono, porque yo estoy aquí trabajando por mi quincena, pero yo estoy escuchando prédica. Y pastora, yo estoy en mi trabajo, pero estoy escuchando prédica. Porque están bajo el hechizo de Egipto. Dios te llevó a ese lugar para que tú dijeras, mira, esto está mal y yo sé cómo lo vamos a solucionar. Y 10 traerán propuesta, pero la propuesta mejor la tendrás tú.
La tendrás tú, la tendrás tú. Porque escúchame, la respuesta cuando la tienes tú, estás destinado a ascender en ese lugar y a ocupar puestos de gobierno. Pero si tú estás en un lugar y tú mandas a buscar la respuesta y tú no tienes respuesta, tú tienes un problema de hechizo. Y tienes que romperlo. Porque Dios te lleva a un lugar para que y escúchame esto, cuando Dios te lleva a un lugar, Dios va a desatar problemas. ¿Para qué? Para que tú tengas la respuesta. Ahora, qué triste es que tú no tengas la respuesta. ¿Comprendes esto? Pastor, ¿y cómo yo hago para tener la respuesta? Tú tienes el espíritu de poder. Tú tienes el espíritu de poder. Rompe el hechizo hoy. Tú tienes el espíritu de poder. Rompe el hechizo hoy. ¿Cómo es posible que yo digo que tengo fe y estoy en un lugar y yo no pueda resolver nada? Estoy bajo un hechizo de Egipto. ¿Comprende lo que te estoy diciendo hoy? ¿Y eso por qué está pasando, pastor? Está pasando porque tú no entiendes muchas cosas porque necesitas fe para entenderla. ¿Comprendes esto? Pastor, es que nadie me escucha. Bueno, haz que te escuchen. Rompe el hechizo. Porque yo soy cabeza y no cola. Yo soy luz. Y Dios te llevó para que las cosas se hicieran bien y prosperes. ¿Comprendes esto? Para que las cosas se hicieran bien y prospere. Y te llamen y te digan, wow, te quiero felicitar. Porque lo que has hecho nadie lo había podido hacer aquí. ¿Comprendes esto? Israel estaba esclavo en Egipto. ¿Qué significa esclavo? Que solo recibían orden. Cuando un hijo de Dios está esclavo solo para recibir orden, va a vivir frustrado. ¿Comprende? Porque dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Debo tener creatividad. Diga conmigo, yo activo la creatividad de Dios en mi vida hoy. Yo veré con mis ojos los problemas y antes que me pregunten tendré la respuesta de parte de Dios. Porque ese es el Espíritu de Dios que tenemos. Antes que mi jefe, mi jefa me pregunte, ya yo tengo la respuesta de parte de Dios. Diga conmigo, yo tendré la respuesta de parte de Dios. Ahora te digo algo, Dios va a provocar problemas, conflictos, situaciones, pero solamente es para que se manifieste el espíritu de poder que está en ti. Solamente. Y tienes que comprender esto, porque cuando tú no caminas en la voluntad de Dios, la unción se pierde. La unción se pierde. Cuando tú no usas la unción para hacer lo que Dios dice, la unción se pierde el poder. Por eso tienes que estar atento. El problema no es entrar a Egipto y que ellos intenten hacerte esclavo. Pero tú tienes que saber, porque José entró a Egipto siendo esclavo, pero no permaneció esclavo. ¿Comprendes esto? Yo puedo entrar siendo esclavo, pero no me voy a quedar siendo esclavo, sino que yo voy a trascender por mi fe. ¿Estás aquí? Entonces, Éxodo 33:7, esto es importante. Dios le dice a Moisés, ve para que Faraón deje ir a mi pueblo para que me sirva. Porque ya, ¿qué pasó? La esclavitud de Israel, ya Israel estaba sin creatividad, estaba frustrado. Cuando tú estás frustrado en un lugar, tú te quejas del lugar. Tú te quejas de todo lo que pasa en ese lugar, todo lo rechazas. ¿Por qué? Porque cuando no tienes el poder para cambiarlo, tu espíritu, que es el espíritu de Dios, comienza a frustrarse. ¿Y por qué me pasa eso, pastora? Porque no estamos caminando en la voluntad de Dios y entendiendo las cosas de Dios. Entonces, dice Éxodo 33:7, por eso hay que obedecer a Dios, aunque sean cosas que usted no las entienda. No lo rechace. Cuando usted rechaza obedecer a Dios en cualquier área, usted está rechazando la oportunidad de que Dios se glorifique a través de su vida. Amén. Por eso nuestra fe tiene que cambiar, porque mi fe no puede funcionar obedeciendo lo que me conviene, lo que yo quiero obedecer. No, mi fe tiene que operar obedeciendo a Dios en todo. Diga conmigo, obedeciendo a Dios en todo.
Entonces dice así, Éxodo 33:7. Ahora, lo primero que usted tiene que entender es que Dios habla. Lo primero que usted tiene que comprender y tener certeza que usted está en un lugar que Dios habla. Si usted no cree que Dios habla en ese lugar, entonces ya usted no va a obedecer. Un problema de obediencia es que yo no estoy creyendo que Dios está hablando. Por eso voy todos los domingos al servicio, los lunes, y escucho la instrucción, pero yo salgo y no respondo la instrucción, porque no estoy creyendo que Dios habla. Pero Dios está cambiando eso hoy. Y ahora, ¿por qué ocurre eso? Por el hechizo de Egipto. En Egipto, al pueblo de Israel le enseñaron a ser esclavo, no a tener fe. Porque si le hubieran enseñado a tener fe, el faraón hubiera edificado un lugar para adorar a Dios allá. Hubiera dicho, mira, trabaja las horas que tienes que trabajar, pero yo no voy a tocar el tiempo de adorar a Dios. Por eso cuando hay lugares donde tú vas a entrar en Egipto, que la gente tiene la revelación de lo que significa el tiempo de servicio a Dios. Entonces, pero Faraón no creía en eso. Así que si él hubiera creído, él le hace un templo. Mira, Israel, yo sé que ustedes tienen sus leyes, sus fiestas, yo las respeto, como Panamá respeta a los judíos y le permite cerrar esos días. Y yo quiero darte trabajo, porque ustedes son buenos, pero yo sé que no me puedo meter con el tiempo de Dios, la adoración, el servicio. Eso es lo que pasa con Egipto. ¿Qué hace Egipto? Egipto te esclaviza para que tú no puedas adorar a Dios. Y no por tiempo ya, sino por problemas, por preocupación. ¿Comprendes esto? Entonces, Dios le dice a Moisés, Éxodo 33:7, usa a Moisés para sacar a Israel de Egipto, de la esclavitud. Es más, te quiero profetizar algo. Vas a experimentar tal creatividad los días que vienen. Tal creatividad que va a testificar que el hechizo se rompió hoy. Vas a llegar a esos lugares y vas a ver lo que nunca habías visto y estaba allí. Profetizo que el hechizo se te va a romper y estarás en Egipto, pero no bajo el hechizo de maldición. Y que verás creatividad y que tendrás poder y que tu autoridad va a emerger. Y cuando te diga vamos a hacer esto así, tú vas a sentir la fe suficiente para decirlo, mira, yo creo que a ti te conviene esto. Porque hay gente, me dice el Espíritu de Dios, que tiene tanto miedo a Egipto que ni siquiera hablar puede. Ese miedo hoy se va en el nombre de Jesús. Y te vas a atrever a decirte, mira, yo sé que eso está bueno, lo que tú dices, pero a mí me parece que podemos hacerlo de esta manera y puede ser mejor. Porque la creatividad de Dios va a fluir en tu casa, va a fluir a todo lugar donde tú vayas. ¿Entiendes esto? Va a fluir, colegio, universidad, trabajo, oficina, no importa, aún en las reuniones de donde tú estás, tú te vas a quedar sorprendido cómo Dios te va a dar ideas creativas ahí en medio de la gente. Yo recuerdo que habíamos un montón de gerentes y era la única mujer, así que era la que menos podía ser escuchada. Pero yo sabía que iba con la unción de José. Y que Dios no me metía ahí para esclavizarme, sino para dar dirección. Es lo primero que tiene que hacer la fe en ti. ¿Para qué estás en el lugar que estás? Estás para dar dirección de parte de Dios. ¿Comprendes esto? Porque cuando tú no entiendes para qué estás en ese lugar, tú dejas que todo el mundo te mande. Y quedas esclavo y comienza tu creatividad. Escúchame esto, y el problema de esto es que puedes meter a tus hijos en lo mismo. Y no dejas a tus hijos ser creativos. Porque quieres nada más que ellos hagan lo que tú dices. ¿Comprendes esto? Una cosa es la corrección, la obediencia, y otra cosa es que le rompas la creatividad a tus hijos. No puedes. ¿Comprendes esto? Eso hace Egipto, rompe la creatividad
Y nosotros tenemos que romper ese hechizo para que la unción la rompa, para que tu creatividad comience a funcionar. Pastora, pero es que a mí nadie me escucha. Pues ponle demanda a la unción, a la fe, a los ángeles, a quien se la tengas que poner y decir: a mí me tienen que escuchar en el nombre de Jesús. Porque corres el peligro que la unción se pierda. ¿Y por qué no me escuchan? Porque tienes problema en la fe. Porque la fe se demuestra ¿dónde? En la casa de Dios. Dios habla. Yo contaba antes a alguien que a mi padre espiritual yo lo conocí 12 años después. Pero desde el día que leí el primer libro le obedecí por libros. Todo lo que decía lo hacía. Todo lo que decía lo hacía. ¿Comprendes esto? Por eso califiqué para convertirme en una hija espiritual y tener esa visión. ¿Por qué? Porque lo que leí en el libro, que estaba con la palabra de Dios, lo hacía. ¿Comprendes esto? Y la unción comenzó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir y a mantenerse, porque es la fe lo que hace que mi unción se mantenga. ¿Y qué es la unción, pastora? El poder del Espíritu Santo operando en ti, que pudre los yugos. ¿Entiendes esto? Si tú no cambias tu fe, entonces probablemente no puedes obedecer y no tengas el poder para trastornar esos lugares. Entonces tenemos que trastornar la fe, con la fe trastornar los ambientes, las atmósferas. Entonces dice la palabra: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Qué representa el campamento? Tu casa, mi casa. El campamento era donde vivían los israelitas, donde estaban con las mujeres, con los hijos, la familia, era donde vivían. Entonces Dios le dijo: hazme un tabernáculo. ¿Cómo le llamó? Tabernáculo de reunión. Diga conmigo: un lugar de reunión. Y dice la Biblia que Moisés edificó este tabernáculo de reunión fuera del campamento, fuera de la casa. No dice que el tabernáculo se edificó en la casa, sino fuera de la casa. Era el lugar donde se reunían. Amén. Y dice: y que cualquiera que buscaba a Jehová, diga conmigo, cualquiera que buscaba a Jehová, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Pastora, pero ahora la palabra dice que yo soy el templo del Espíritu Santo. A mí la Biblia me dice que los apóstoles de Jesús subían a la hora de la oración al templo, que Jesús iba al templo. ¿Comprendes esto? Porque somos un cuerpo y el dedo no puede orar solo. Entonces ese es el problema de la iglesia. Dice que era un lugar, ¿qué era el tabernáculo? Era un lugar de reunión. ¿Qué ocurría en ese lugar de reunión? Dice que la nube descendía, la nube venía y se posaba sobre el lugar de reunión. Y dice la Biblia que Dios hablaba con Moisés, no Moisés con Dios. Dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Amén. O sea, es estar en su presencia y poder escuchar a Dios. Dice que él hablaba cara a cara en la presencia de Dios. Cuando usted sigue leyendo Éxodo 33, después del 7, 8, 9, 10, 11, por ahí para allá, usted encuentra que Moisés iba a ese lugar a hablar con Dios cara a cara. Amén. ¿Estás aquí? Dice que hablaba con él cara a cara. O sea que lo primero que tiene que hacer la iglesia es entender que Dios está hablando por medio de su palabra, que Dios está hablando por medio de su presencia. ¿Estás aquí? Amén. Lo primero que tú tienes que creer es que Dios habla. Amén. Porque cuando tú crees que Dios habla, tú obedeces. O sea que el problema está en la fe. Cuando tú crees que Dios habla, tú obedeces. Pero si tú no estás creyendo que Dios habla, tú no obedeces. Y el problema, escúchame lo que te voy a decir, es que la gente viene con el hechizo de Egipto a la iglesia, que quieren ser esclavos. O sea, que vienen a estar por estar sin pensar que Dios viene para hacer algo diferente. Entonces, Dios le dice, y cualquiera que buscaba a Dios salía del tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Un gran problema de la iglesia es, yo voy a la iglesia, pero a mí Dios me habla allá en mi habitación.
Yo voy a la iglesia, pero yo escucho, pero a mí Dios me da instrucciones personalizadas. Entonces, ese es el problema de la iglesia. Dice que ahí buscaba el pueblo a Jehová, dice, y salían al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Dónde estaba? Fuera del lugar de comodidad. Diga conmigo, fuera del lugar donde yo vivía. Era un lugar donde el pueblo se reunía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para escuchar la voz de Dios. O sea, yo tengo que aumentar mi fe. La Biblia dice, creed a Dios y serás salvo, pero creed a sus profetas y serás prosperado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios me habla por la palabra, me salva, pero cuando un profeta habla de parte de Dios, me prospera. ¿Qué significa la palabra prosperar? Diga conmigo, avanzar. Prosperar es avanzar. ¿Estás aquí? O sea, la gente dice, yo no tengo problema de creerle a Dios, pero no quiero creerle a los profetas. Pero Dios condicionó el avance del pueblo por escuchar a Moisés. ¿Estás aquí? Ellos tenían la tabla. Es más, ellos tuvieron que escuchar a Nehemías. Pero ellos tenían la ley, se sabían la ley, leían la ley. Pero el problema era que muchos de ellos no querían escuchar a Moisés y a Nehemías. ¿Por qué? Por las malas experiencias. Pero las malas experiencias eran el resultado de la desobediencia de ellos. Porque toda mala experiencia viene por la desobediencia o por la inmadurez. Pero no determina que Dios va a cumplir lo que Él dijo. ¿Estás aquí? Entonces dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. El 11, versículo 11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés. ¿Cómo le hablaba? Usted puede creer que Dios está hablando. El pueblo está pereciendo. ¿Por qué? Porque ellos no creen que Dios habla. El problema no es que Dios no habla. El problema es la fe de ustedes. Que usted puede venir, escuchó la prédica, pero usted no creyó que Dios estaba hablando. Usted dijo, la pastora estaba hablando. Y ahí está el problema. Entonces cuando usted sale igual, no hace cambios en su vida, no hace cambio en su actitud, no hace cambio en su obediencia, no perfecciona su obediencia, porque en realidad usted no está creyendo que Dios habla. Porque la gente está esperando que Jesús venga, descienda, se siente y se ponga enfrente de ellos para creerle. Pero Dios habla a través de la palabra, dice, creed a los profetas y serán prosperados. ¿Estás aquí? Dice, creed a los profetas y serás prosperado. Amén. Yo me convertí a Cristo y a los 2 años estaba pastoreando ya un grupo de gente. Porque todo lo que leía en los libros de mi padre espiritual, como guianza, después de la Biblia, lo obedecía. Y todavía lo obedezco. O sea que cuando la obediencia produce en nosotros frutos, diga conmigo, la obediencia produce fruto. Y dice, ya hablaba Jehová a Moisés cara a cara como hablaba con cualquiera a su compañero. Diga conmigo, Dios sigue hablando. Y él volvía al campamento. Moisés iba al lugar de reunión, hablaba con Dios, volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Diga conmigo, amén. Amén. O sea, hay gente que como Josué, que ellos no quieren apartarse del tabernáculo. ¿Por qué? Porque ellos saben que Dios habla. Amén. Pero cuando usted no cree y usted no entiende, usted está viendo cuándo terminará de hablar la pastora. No, usted está diciendo, ¿cuándo terminará de hablar el Dios? Porque me tengo que ir. Sí. ¿Cuándo terminará de hablar la pastora que me tengo que ir? No, ¿cuándo terminará de hablar Dios? Y ese es el problema. ¿Cuándo terminará de hablar Dios? Hay que perder el temor de Dios para anhelar que Dios se calle. Dígale conmigo, Padre, nunca dejes de hablarnos. Espíritu Santo, no dejes de hablarnos. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara nuestro. ¿Qué es la Biblia? Dice que es lámpara nuestro. Diga, la Biblia es lámpara nuestro. O sea que la Biblia alumbra el camino por donde yo tengo que ir.
Amén, ¿estás aquí? Diga conmigo, la Biblia es lámpara que alumbra mi camino. Pero ¿por qué pasa eso? Yo lo entiendo, porque no tenemos la fe para creer que Dios nos está hablando a través de la palabra. Diga conmigo, denle un aplauso al Señor. Tenemos que creer eso. Entonces, dice que Dios hablaba con Moisés allí. Y Moisés iba donde Dios a buscar instrucciones. ¿Qué buscamos cuando vamos a Dios? ¿Instrucción o manipular a Dios? ¿Qué buscamos? ¿Instrucción o manipular a Dios? Porque hay gente que está buscando manipular a Dios para que Dios haga lo que ellos quieren. El problema es que Dios quiere hablar con nosotros para darnos instrucción. Diga conmigo, Dios quiere hablar con nosotros para darnos instrucción. No juzguemos ni critiquemos. Amén. Porque no sabemos las razones. No es por nada malo, sino que puede ser por otra situación. Amén. Estamos aquí. Entonces la Biblia dice que Él nos llama para darnos instrucción. ¿Qué hacía en el campamento? Dios le daba instrucción a Moisés. Diga conmigo, instrucción. Entonces Dios hablaba a Moisés, iba donde Moisés para darle instrucción, para que el pueblo avanzara, para que el pueblo fuera guiado, para darle el consejo de Dios. ¿Estás aquí? Entonces el pueblo veía que Moisés hablaba con Dios y ahí recibía instrucción. Escúchame esto, el pueblo veía la gloria de Dios, pero no escuchaba lo que Dios hablaba. Ellos veían la gloria, veían que Dios estaba allí, que Dios lo había sacado. ¿Entiendes esto? Por eso Dios está transicionando la iglesia para que la iglesia crea. Diga conmigo, la iglesia crea. Porque la única manera de cambiar de condición es que tú creas. La única manera de cambiar de estatus es que tú creas. La única manera que nuestra familia cambie es que tú creas. ¿Estás aquí? Entonces Deuteronomio 12:5 dice, rápidamente, dice, sino que el lugar que Jehová, solamente es el 5 por el momento, dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, diga conmigo, Dios escoge lugares. De entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación. Ese buscaréis y allá iréis. Dios escoge lugares para hacerlo un lugar de habitación con los hombres. Pero dice la Biblia que Dios primero pone allí su nombre. Diga conmigo, Dios primero pone su nombre. Y después lleva su presencia. O sea, ¿Dios qué hace? Escoge un lugar, pone su nombre en ese lugar y espera la respuesta de la gente para traer su presencia y su gloria. Antes de Dios traer su presencia y su gloria, Él espera la respuesta del pueblo a obedecer a su nombre. ¡Diga gloria! ¿Entiendes esto? Él espera la respuesta del pueblo a obedecer a su nombre. Entonces, Dios pone ese nombre y luego lo convierte en ese lugar, lo convierte en el lugar de su habitación. Amén. O sea, un lugar donde Dios viene, donde Dios reposa para hablar con su pueblo, para dar dirección. Entonces hay lugares en la tierra que Dios está escogiendo para hablar a la tierra. Estos son los días, escúchame esto, donde Dios está hablando a la tierra por boca de los profetas. Ay, pastora, pero lo que pasa es que a mí no me gusta lo que están diciendo y ese es el problema. Porque si buscamos que Dios nos hable, no necesariamente Dios va a hablar lo que queremos, sino lo que necesitamos. Dios va a hablar lo que necesitamos. Entonces, para cumplir sus ordenanzas, ¿para qué Dios pone allí su nombre y para qué pone allí su presencia? El versículo 6 dice, Deuteronomio 12:6, anote, dice, y después de que lo buscamos a Dios, ¿qué hacemos en ese lugar? Diga conmigo, le adoramos, le buscamos y le servimos. El versículo 6 dice, después de adorarle y buscarle, y he allí vas a llevar, escuche esto, vas a llevar vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos. Diga conmigo, holocaustos, sacrificios,
vuestros diezmos, ofrenda elevada de vuestras manos, nuestros votos, nuestras ofrendas voluntarias y las primicias de todas vuestras vacas y de nuestras ovejas. O sea, diga conmigo, primicia. Escuche esto, Dios escoge ese lugar para que nosotros llevemos nuestros holocaustos, diga conmigo, nuestro sacrificio, nuestras ofrendas. Dos tipos de ofrendas, de vuestras manos y nuestras ofrendas voluntarias. Y las primicias de todo lo que produzca nuestra tierra. ¿Estás aquí? Amén. Ahí no me quisieron dar amén. Porque es que usted quiere que Dios le diga otra cosa. ¿Sí o no? No me digan que no. Yo quería que Dios me dijera otra cosa. ¿Comprende esto? ¿Sí o no? Seamos sinceros con Dios. Queremos que Dios nos diga otra cosa. Pero la Biblia dice que Dios mandó a edificar el tabernáculo de reunión para que le adoraran, para que le buscaran, y ahí Dios iba a dar instrucción al pueblo. No era para el pueblo decirle a Dios, sálvame, rescátame, dice Dios, yo los voy a sacar de la esclavitud, los voy a llevar a un lugar donde yo voy a venir a hacer habitación con ustedes. Y Jehová habló a Moisés cara a cara, no fue Moisés que habló a Dios. O sea que, escucha, ¿qué quiere decir esto? Que tienes que hacer de tu oración silencio también para escuchar la instrucción de Dios. Porque hay gente que solamente le va a ir a hablar a Dios, le habla a Dios, le da instrucción a Dios, le dice a Dios qué hacer. Pero la Biblia me dice a mí que Moisés entraba a ese lugar para escuchar la instrucción de Dios. ¿Estás aquí? O sea que me imagino que Moisés entraba a ese lugar y hacía silencio. Y dígame aquí, Señor, aquí estoy. ¿Ahora qué quieres que yo haga? Y el pueblo expectante. ¿Y qué le habrá dicho ahora? Pues Moisés salió. Dice Dios que el lugar que yo escogí, que él escogió para poner su nombre, para ponerlo de habitación, ahí quiere que le lleven esto. Y el pueblo no podía decir, pero es que no tenemos plata. Dile al pueblo que en Egipto acumularon. Dile al pueblo que cuando salieron de Egipto yo le entregué riquezas. Porque la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. Antes que Dios te trajera al lugar de reunión, Él te prosperó para que tuvieras semilla para sembrar. Dios no te trajo a este lugar sin antes entregarte las riquezas de Egipto. Escúchame lo que te voy a decir ahora. ¿Qué tenía esclavo a Israel? Las riquezas de Egipto. Ellos no lo tenían esclavo porque no tenían. Ellos estaban esclavos por las riquezas de Egipto. Así que ellos no le podían decir a Dios, no tenemos nada que darte. No, ya Dios se aseguró de entregarle las riquezas de Egipto antes de que fueran al tabernáculo. Ahora, ¿tú sabes lo que dice Dios? ¿Tú sabes lo que tiene a Israel esclavo de Egipto? El amor a Egipto, el amor al dinero, el amor a las riquezas. Tráeme la semilla y pónmela en el altar para liberarte de esa esclavitud. ¿Sí o no? El lugar que yo escogí, dice Dios, ahí me vas a traer holocaustos, sacrificios. Holocausto significa sacrificios. Y vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos. Claro. Israel quería ser libre y Dios dice, está bien, voy a usar lo que tienen para construir mi tabernáculo, para construir mi tienda, para construir mi casa, y yo los voy a liberar. ¿Usted sabe por qué hay mucha gente esclava todavía? Porque no le ha traído a Dios lo que Dios le ha pedido.
Sí, y tú estás esperando que Dios te haga un milagro y Dios está esperando que tú le obedezcas. Y no va, hay gente que no va a experimentar libertad hasta que no obedezca a Dios. Dice que dijo allí, yo tengo que predicar la palabra. Porque si voy a predicar mentira, mejor no predico. Yo predico la palabra y usted obedece. Pero no me llame para orar por nada. Porque escúchame lo que te voy a decir. Y te tengo que decir esto. Escúchame esto. En la obediencia está tu victoria. Nos estamos desgastando orando por gente para que Dios cambie algo, pero ellos están rebeldes. Y en el momento que tú obedezcas, pones a Satanás debajo de tus pies. ¿Comprendes esto? La obediencia es más fácil que andar peleando contra el enemigo. Y Dios dice, ese lugar yo lo escogí para que ahí tú lleves, déjame leértelo de nuevo, lleve los holocaustos, los sacrificios, vuestros. ¿Por qué la gente no puede creer? Porque no obedece. Yo estoy convencida que el que no diezma, el que no ofrenda, el que no trae las ofrendas voluntarias, las ofrendas elevadas, los votos, las ofrendas, hay gente que le ha hecho voto a Dios y no ha cumplido. Las primicias, no puede escuchar a Dios, no puede obedecer a Dios, porque la fe precede a la obediencia. Perdón, la obediencia precede a la fe. Primero obedezco y después escucho a Dios. Entonces yo no puedo creer en que voy a escuchar a Dios si yo no obedezco lo que tan sencillo Él ha puesto en la palabra. ¿Comprendes esto? Hay gente que dice, no, pero Cristo rompió esto era parte de... Cristo lo rompió. Bueno, la Biblia me dice a mí que la ley no existía y Abraham diezmó a Melquisedec. Y la Biblia dice que Melquisedec es la orden sacerdotal de Jesucristo. ¿Comprendes esto? Entonces, Dios dice, ese lugar, escucha, ese lugar es ¿para qué? Para que ahí me adoren, para que ahí se encuentren conmigo, pero ahí para que traigan sus sacrificios. Diga conmigo, los sacrificios. Y por favor, la gente en redes sociales no apague el canal. Denle un aplauso a la gente valiente en redes sociales. Escúcheme, Dios trajo a la gente a hacer sacrificios aquí y ellos cambian los sacrificios a otro lugar. Y comienzan a meterse en problemas porque Dios edificó el lugar para presentar los sacrificios. Y entonces dice, y las primicias y las vacas, ¿qué no debes hacer en ese lugar? Número 2, 12, 8, 9. ¿Qué no hago? ¿Qué no debo hacer en el lugar que Dios escogió para poner su nombre? ¿Qué no debo hacer? Dice así el Deuteronomio 12, 8, 9. Dice, Dios escoge este lugar para enseñarnos a entrar en reposo. Escúcheme esto. Dice Dios, y no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. ¿Cómo estaba haciendo Israel? Dice, cada uno lo que bien le parece. Dile al que está al lado, comienza a obedecer a Dios. ¿Qué dice Moisés? Y no harán, ¿qué dice? Lo que no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. O sea, ¿qué quiere decir? Dios le habló a Moisés, gloria a Dios. Dice, escuche, préstame atención. Dios le habló a Moisés, le dije, Moisés, ¿tú sabes por qué la gente no ha entrado en reposo? ¿Tú sabes lo que significa el reposo de Dios? Descansar en Dios. Es un estatus de descanso donde yo voy a ver el poder de Dios actuando. Donde yo no voy a hacer, Dios va a hacer. Donde yo voy a creer y confiar y Dios va a hacer. Tú escucha, es el lugar donde yo voy a estar viendo que Dios está derribando mis enemigos, está peleando mis batallas, está librándome. Es más, es el lugar, déjame decirte algo, donde Dios va a conquistar por ti. Acabo de escuchar esta palabra del Espíritu. Donde Dios va a conquistar por ti. En vez de tú estar conquistando, tú vas a estar haciendo lo que dice el Señor. Buscando el reino de Dios y su justicia. Mientras que tú estés caminando buscando el reino de Dios, Dios está conquistando lo tuyo. Tú puedes creer esto. Dios va a estar, mientras que tú obedezcas, Dios va a conquistar tus territorios.
El pueblo estaba haciendo, ¿qué estaba haciendo? Lo que bien le parece. Dile que está al lado, no continúes haciendo lo que a ti te parece. Obedece. Amén, ¿estás aquí? ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Levante su mano hacia mí y diga: Padre, yo bendigo a la pastora por ser fiel a tu servicio. Yo no puedo ser fiel a usted, tengo que ser fiel a Dios. ¿Sí? Que usted no cree es un asunto entre usted y Dios, pero yo tengo que predicar la palabra. Y dice: porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. ¿Por qué no entraron en el reposo? ¿Qué es reposo? Herencia. Es tomar la herencia. ¿Cuál es la herencia? Paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es herencia? Es descanso, es reposo, es servirle a Dios, es estar gozoso. ¿Por qué no han entrado? Porque hacemos lo que nos... Bueno, vamos a decirlo al estilo chiricano. 1, 2, 3. Porque hacemos lo que nos da la gana. Denle un aplauso. ¿Sí o no? ¿Qué dijo Dios? El lugar donde yo ponga mi nombre, allí va a estar mi presencia. A ese lugar vas a llevar tus holocaustos, tus sacrificios. Dígale: Padre, gracias porque hemos tenido una pastora que hasta aquí no nos ha exigido nada. Pero dile al que está al lado, por ella va a transicionar hoy. Porque si yo transiciono, tú transiciones. Dáselo. Y esto es para los que creen. El que no cree no puede responder a lo que no cree. Así que mejor dígale al Señor: ayúdame con mi fe. Y dice: ¿y por qué no han entrado al reposo? Porque cada quien hace como le. Amén. En ese lugar, número 3, en ese lugar Dios te dice qué hacer para bendecirte. Amén. O sea, Dios nos dice qué hacer en ese lugar. ¿Qué hacer? Traer nuestros sacrificios, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros holocaustos. Para bendecirnos, para que entremos en un tiempo de reposo. Diga conmigo: el poder del sacrificio. Voy a decirlo de nuevo, diga conmigo: el poder del sacrificio. El sacrificio en el altar me lleva a un estado de reposo. Diga conmigo: mi fe no puede ser igual en la próxima temporada. Dios quiere llevar a su iglesia a un estado de reposo, de confianza en Dios, de creer que mientras que sirve, mientras que trabaja, mientras que obedece, Dios está peleando por sus hijos, por su casa, por su familia, por la heredad, por la ciudad. Ese es el estado de reposo, que yo voy a obedecer y voy a creer que Dios está librando a los que son míos. Que lo que Dios está diciendo, que escucha que la pelea no es mía, que la pelea es de Él, y que el sacrificio en el altar va a hacer que Él pelee tu pelea. Amén. Te voy a llevar a la palabra. Entonces, ya voy para la palabra. Amén, ¿estás aquí? Y en ese lugar Dios te dice qué hacer para bendecirte. Éxodo 34:10, anota. Te estoy hablando de la historia de Israel. Y dice: y él contestó, he aquí. Después que Dios le da toda esta instrucción, diga conmigo: instrucción, al pueblo, dice que Dios le dijo, y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré, ¿qué hará? ¿Qué dice que hará? Maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. ¿Qué dice Dios que hará? Que tú nunca has visto. ¿Qué dice Dios que hará? Maravillas. Dice Dios: yo haré delante de todo tu pueblo maravillas que no han sido hechas en la tierra. Diga conmigo: el poder del sacrificio. Ni en nación alguna
y verá todo el pueblo en medio del cual que tú estás la obra de Jehová. Porque será ¿qué? Dígamelo con fe, dígamelo con fe, dígamelo con fe, dígamelo con fe. Yo quiero escuchar que usted lo diga con fe. ¿Qué dice que Dios va a hacer? Cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Qué dijo? Cosas tremendas, cosas tremendas, maravilla, dice Dios. Pero Dios no dijo al pueblo, sigan viviendo como les parece, que yo haré cosas muy tremendas. Le dijo, vengan y traigan el sacrificio, entren a mi reposo y yo haré cosas tremendas. ¿Tú sabes qué es lo que Dios puede hacer? Cosas tremendas que en la tierra no se han visto. Tú no tienes capacidad de entender las cosas tremendas que Dios puede hacer. Lo que Dios está diciendo, que lo que tú no has hecho, lo que el hombre no puede hacer, Él lo puede hacer. Es más, tú estás sorprendido con lo que Dios ha hecho contigo hoy y Dios te dice, no has visto nada. No has visto, perdóname, pero yo te vengo a decir hoy, no has visto nada. Pero ¿qué hace que esto ocurra? Diga conmigo el sacrificio. Diga conmigo el sacrificio. Entonces Dios le dice, voy a hacer tremendas cosas contigo. ¿Comprendes esto? Ahora, si yo te digo que Dios va a hacer cosas tremendas contigo, nada más y decirte cómo, mejor nos quedamos en la casa, porque pueden pasar muchos años y Dios no las hará. Es más, hay gente que ha pasado muchos años y no ha visto a Dios hacer nada porque nunca le dijeron cómo Dios se movía. Dice, porque yo haré cosas tremendas contigo cuando pongas en mi lugar donde yo puse mi nombre, donde puse mi altar, hagas sacrificios y holocaustos en ese lugar, voy a hacer cosas tremendas contigo. Dile al que está al lado, la vamos a ver. Porque antes que tú vinieras aquí, dile, profetízale, porque antes que tú llegaras hoy, Dios había preparado tu corazón para que tú recibieras esto. ¿Comprendes esto? Yo sé, porque Dios me lo mostró, que tu corazón estaba preparado para recibir esta palabra. Los que han menospreciado tu familia, tu descendencia, tus hijos, tu nombre, se van a quedar maravillados cuando tu nombre esté marcando la diferencia en el mundo. Pero no te vengo a hablar motivación ni emoción, te vengo a hablar dirección divina. ¿Comprendes esto? El diablo había determinado destruirte y que tu nombre desapareciera de la tierra, pero Dios escogió que tu familia y tu vida fuera transicionada, fuera reconocida, fuera cambiada. ¿Comprendes esto? La manera de hacer que una ciudad se estremezca y que la gente sea reconocida en el mundo por lo que Dios esté haciendo en ese lugar es por medio del sacrificio. Si no hubiese sido así, el primero que sacrificó en la tierra se llama Dios y puso a su hijo en la cruz del Calvario. Sí, perdóname, si tú piensas que Dios va a hacer algo porque simplemente somos los más bonitos, no. Es más, este altar huele a sacrificio. Diga conmigo, este lugar huele a sacrificio. Se siente la presencia de Dios. Porque Dios descendía, según la Biblia, a lugares después que había sacrificio. Si no, no descendía. Y lo peor que nos puede pasar es estar en un lugar donde no esté su presencia, donde Dios no nos hable, donde Dios no nos direccione y donde Dios no esté haciendo maravillas. Diga conmigo, maravillas. Entonces, Dios habló a Moisés, ahí seguimos, Éxodo 25, 1 al 9. Diga conmigo, Dios habló a Moisés. Dice así la palabra del Señor. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. La gente le va a decir que ya Dios no habla. Pues así dice el Señor.
Así dice el Señor. Moisés salió y le dijo, así dice el Señor. Perdóname, pero lo que yo vine a decirte hoy no lo digo yo. Así dice el Señor y me lo dijo antes de venir. Y ese es el problema, que hay gente que trabaja para el diablo diciéndole que ya usted no crea eso, que así dice el Señor. Porque lo que el diablo quiere que usted crea que ya eso no existe es para que usted nunca transicione. Pero cada vez que yo leo la Biblia, así dice el Señor. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Así dice el Señor. ¿O acaso no fue él el que dijo? Diga conmigo, ¿acaso no fue él el que dijo? ¿Estás aquí? Pero cuando la gente no cree en que Dios habla a través de la palabra, húyele a la gente que no cree que Dios habla a través de la palabra. ¿Por qué? Porque no están creyendo en Dios. Entonces dice Moisés, así dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Diga conmigo, la palabra de Dios es lo que Dios ha mandado. Y le dijo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrendas para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata y bronce. ¿Qué dijo? Dice Dios que todo generoso, ¿a quién llamó? Dile al que está al lado, a los generosos. O sea que Dios no espera que el que no es generoso para con él y su casa responda. Porque Dios le mandó a construir un tabernáculo a Moisés. Y Moisés le dijo, Dios, ¿y cómo yo voy a hacer ese tabernáculo? Llámate a todos los generosos de la iglesia y dile que me pongan una ofrenda en el altar para el tabernáculo. Yo le preguntaba a Dios hace años, Señor, ¿cómo se edifica casa? Yo no entiendo cómo hacerlo. Yo no entiendo. Y el Señor respondió mi clamor. Tuvo que tratar con mi fe para que entendiera. Y Moisés le pasó lo mismo. Fue donde Dios y le dice, ¿cómo yo voy a edificar tabernáculos? Llámalos y dile que me traigan una ofrenda a los generosos. Y si usted lee la historia en el libro de Éxodo, dice que el pueblo, los generosos fueron tanto, porque nadie puede ser generoso si Dios no hace que sea generoso. Y dice que la congregación toda fue tan generosa que Moisés tuvo que pararse y decirle, ya nadie traiga ofrenda voluntaria para el templo. Ya nadie traiga porque ya no cabe, ya no cabe. ¿Entiendes esto? Y si yo creyera que no hay gente generosa para la casa del Señor, ni predicara esto. Pero cuando el Señor me mandó a predicarlo, me dijo, hija mía, yo tengo gente generosa en el pueblo. Tengo gente generosa para mi casa. Entonces entendí, dije, wow. Cuando vi la historia que Moisés tuvo que pararse y decir al pueblo, ya paren de traer ofrenda, porque había sobreabundancia de ofrendas para el templo. Entonces entendí cómo Dios edificaba templo. Y el Señor me dijo, comienza a preparar al pueblo. Porque yo le decía a Dios, ¿y cómo se construye casa para ti? Y me dijo, yo prospero al pueblo. ¿Entiendes esto? Es la manera que Dios hace. Por eso Dios establece un lugar con su nombre, con su presencia. ¿Para qué? Para Él pelear nuestras batallas. Y dice Éxodo 35:29, y de los hijos de Israel, dice hombres, diga conmigo, hombres, mujeres. Yo quiero que tú sepas, yo tengo niños en esta iglesia que traen diezmo, que traen ofrenda en Sembradores Kids. Niños que de sus becas sacan y apartan para la casa del Señor. ¿Comprendes esto? O sea que en aquel tiempo hombres y mujeres, pero niños, van a traer al templo. Y dice, y todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra. ¿Para qué trajeron? Diga conmigo, trajeron ofrendas voluntarias. Para toda la obra. Diga conmigo, el poder de la ofrenda que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron, diga conmigo, ofrendas voluntarias. ¿Tú sabes por qué hay gente que no tiene que dar en el templo? Porque ni los dones que tienen se los quieren dar a Dios.
No te ofendas, pero hay cosas que tú sabes hacer que se las puedes dar a Dios y no se las da. O sea que ni porque Dios te dé miles de dólares tampoco se lo dará. Porque si en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos pondrá. No te ofendas, dile que está al lado, no te ofendas, ¿ah? Que hay que predicar la verdad. Entonces dice, para traer para toda obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hicieran, trajeron ofrendas voluntarias. Diga conmigo, el poder de la ofrenda. Le estoy hablando del mismo texto. Dios saca a Israel de Egipto, los trae, edifican un tabernáculo, dice Dios, tráigame ofrendas voluntarias para el tabernáculo. No estamos hablando de diezmos ni de ofrenda, está hablando de una ofrenda voluntaria para la obra del templo. Diga conmigo, para la obra del templo. Y le dijo, traer para toda la obra que Jehová ha mandado. Diga conmigo, el poder de la ofrenda. ¿Qué hace la ofrenda? Vamos ahora, segunda de Samuel 24, 25. Dice la Biblia que todos trajeron. Ahora vamos a entender el poder del sacrificio. ¿Por qué Dios me pide a mí ofrendas para poner en el altar? No le voy a leer la historia, pero usted puede buscarla. Dice segunda de Samuel 24, 25. Dice, y edificó allí David un altar a Jehová. Vino una plaga a Israel. Una plaga. Y comenzó a matar y a traer mortandad al pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? Miseria, pobreza, conflictos, divisiones, separaciones, toda clase de miseria, todo lo que usted le pueda llamar mortandad, muerte. Y dice que David oró a Dios y le dijo, ¿y qué hago para detener esto? Y dice que Dios le contestó a David que edificara un altar al norte de la ciudad donde él se encontraba. Edifícame un altar, le dijo Dios, y hazme un sacrificio de ofrendas en ese lugar. Escúchame lo que le voy a decir. Ya David tenía un templo abajo donde hacía sacrificios, pero Dios le dijo, no, ahora quiero que subas a otro lugar. Y David, si usted lee la historia, dice que David llegó allá y cuando el dueño de esta heredad vio al rey David, que ya había llegado uno de sus empleados, le dijo, viene el rey que quiere que tú le vendas un terreno para hacer un sacrificio de adoración a Dios. Porque hay una mortandad en Egipto por la desobediencia. Diga conmigo, la desobediencia produce desastre. David había desobedecido a Dios y había censado al pueblo. Y vino una mortandad y comenzó a morir sus guerreros, a morir la gente. Y David oró a Dios, ¿y cómo yo resuelvo mi desobediencia? Y entonces dice la Biblia que Dios le dijo, ándate a otro lugar y edifícame un lugar más alto, un altar de sacrificio. David llegó allá, si usted no conoce la historia, lea. David llegó allá y el hombre salió y le dijo, no, mi rey David, mi valiente en batalla, ¿cómo yo le voy a vender esta heredad? Y David le dijo, yo no le daré nada a Dios que no me cueste. Dígale que está al lado, sacrificio. Dígale, yo no le daré nada a Dios que no me cueste. Escucha esto. Y dice que David fue y le compró la heredad y edificó allí David un altar a Jehová. Amén. Cuando hay un altar que ha costado, ahí está la presencia de Dios. Dice, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto. ¿Qué sacrificó? Cuando usted va a la Biblia y busca lo que es el holocausto, era un sacrificio mayor. Se lo dejo de tarea. Ofrendas de paz. Diga conmigo, ofrendas de paz. Y Jehová oyó, ¿qué dice? Las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? Y que Dios es el Dios de toda la tierra. Y que es juez de la tierra. ¿Cuántos lo creen? Espérate. Dice la Biblia que David no oró a Dios y le dijo, Señor, tengo una plaga, reprendo la plaga para que se vaya. ¿Comprendes? Si fuese orar nada más. Y dice la Biblia que David se movió en fe
¿Y qué hizo? Y sacrificó. Diga conmigo, y sacrificó. ¿Y qué hizo el sacrificio? Diga conmigo, cesó la plaga. Dígalo de nuevo, cesó la plaga. Hay cosas que en tu vida no han cesado por falta de un sacrificio. ¿Estás aquí? Y Dios va a hacer que hoy hagas un sacrificio. ¿Comprendes esto? Ay, pastora, ya yo sabía. Esto es para los que creen. Mire, nadie va a mirarlo. Escuche, vamos a cambiar estos televisores y vamos a poner un equipo nuevo que atrás. Ya está cotizado. Es una ofrenda especial para la obra de Dios. ¿Comprende esto? Porque toda ofrenda es un arma de guerra. Y la casa de Dios se construye con la ofrenda del pueblo. Una vez llegó una mujer y me dice, pastor, ¿y usted cómo hace todo esto aquí? Y le dije, ¿me preguntas para unirte o para criticar? No critique, no juzgue. ¿Comprende esto? No, si no lo entiende, no critique, no juzgue. Pero usted sabe por qué yo lo hago. Porque yo probé y yo vi a Dios hacer. ¿Comprende esto? Esto hay que creerle a la palabra de Dios. Y este es el nuevo nivel de fe que Dios nos está llamando. En 8 años en este lugar nunca le he pedido nada porque con los diezmos y la ofrenda he edificado. Y con mi inversión. Pero el Señor me dio esta dirección y me dijo, no tocas más los diezmos y la ofrenda de la casa porque eso es para mantener el templo, eso es bíblico. Quiero que me llames al pueblo a traer ofrendas para mi obra. Y dile al pueblo que es una arma de guerra que trae para yo pelear la batalla. Te traigo una palabra direccional de Dios para pelear batallas que tú no puedes pelear. Un sacrificio mayor. ¿Comprendes esto? ¿Y por qué te la traigo? Porque lo necesitas. Porque tienes que comprender, pastora, pero yo no tengo. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra. Por eso antes de que Dios le pidiera a Israel este sacrificio, ya Dios le entregó primero en Egipto riquezas. Ya le entregó en Egipto provisión. ¿Para qué? Para cuando vinieran comenzaran a hacer sacrificio, porque Dios nunca nos pide nada que nosotros no tengamos. ¿Estás entendiendo esto? No importa cómo se sienta tu corazón. Los que creen van a mirar a Dios peleando batallas que usted no ha podido pelear. Familia, negocio, puertas que se abren, empleos.